En el programa 25 horas, les presentamos la conversación que tuvimos con el escritor y poeta boliviano, Carlos Gutiérrez. Con él, hablaremos algo de literatura y poesía, de sus anécdotas y experiencias en el mundo de las letras, y conoceremos sus opiniones y criterios acerca de la actualidad de la literatura en Bolivia. Carlos Gutiérrez está presente en el programa 25 horas. El amor es algo, no es el amor hacia la persona como algo egocentrista, porque entonces yo digo a una persona, yo te amo y ahora tú me tienes que amar, y si yo te he dado, ahora tú me tienes que dar, sino el amor tiene que ser altruista. El amor verdadero es el amor que se da hacia la humanidad, como ha sido Gandhi, y el de África, el otro, ¿verdad? No me estoy acordando su nombre, pero ese es el amor. Y muchas veces nuestro amor va a tener que sacrificarse por otra persona. Pero el amor entonces es eso, ese sentimiento de empatía que podemos tener hacia otra persona, de sentir que estamos en el otro, que muchas veces no vamos a recibir, sino que es el dar. Eso es el amor en sí para mí, el altruismo. Carlos Gutiérrez Andrade ha nacido en Bolivia, en la ciudad de Sucre, en 1972. Es un escritor que ha incursionado en la poesía y el cuento, además de ser narrador y periodista cultural. También ha participado como actor en varias películas y paralelamente es colaborador en distintos suplementos literarios. Es abogado de profesión, realizando sus estudios en la Universidad San Francisco Javier, en la ciudad de Sucre, y ha incursionado en la docencia dictando la materia de literatura. También sus cuentos han sido publicados en varias antologías, revistas y diarios bolivianos como Piedra Imán, Correo y Dile, y en la separata Puño y Letra de Correo del Sur. Solo mencionando algunos. Sus poemas han sido publicados, por ejemplo, en las antologías Poesía en Libertad, Días de Poesía y Letras de Plata. Actualmente, Carlos Gutiérrez continúa dedicando gran parte de su tiempo a la escritura literaria y la poesía, además de su constante afecto por la lectura. Para todos ustedes, yo soy Carlos Gutiérrez Andrade, soy de Sucre, pero me considero cosmopolita, un ciudadano del mundo. Yo soy profesor de literatura, soy abogado, soy periodista cultural empírico, pero ya estoy en el tercer año de comunicación, la carrera de Ciencias de la Comunicación en Sucre. Soy escritor, poeta, narrador, también soy fotógrafo, soy dibujante, retratista, soy masajista, actor de cine y de teatro. He estado en 4 películas bolivianas, eso es para mí una satisfacción. Soy bombero voluntario, soy físico-culturista, gestor cultural y bueno, algunas que otras bagatelas más. ¿Cuáles fueron sus inicios en el mundo del arte y la literatura?
Hay una vena artística que corre en mi familia ya desde mi abuelo, que le gustaba escribir. Él escribía, él hacía un programa de radio, La Voz del Pueblo. Él lo hacía primero aquí en Bolivia, después vivimos en Venezuela, él hizo un programa allá. Después mi tío también escribió, otros tíos, otros parientes también han escrito. Y después mi papá le gustaba siempre dibujar y pintar, entonces yo creo que por ahí también tengo esa vena. Y bueno, de pequeño siempre han habido libros en la casa para incentivar a la escritura. Creo que eso ha sido un incentivo poderoso, de que siempre en la casa había libros, desde que mi mamá o mi papá nos leían libros desde pequeños, desde que tengo uso de razón, nos leían cuentos, historias, narraciones, o íbamos al cine. Desde que tengo uso de razón, desde que tengo 3 años que me perdí en el asiento de la butaca del cine, ya estaba viendo cine, así que creo que ese ha sido los comienzos. ¿Cuáles fueron sus primeras lecturas? Realmente no sé cómo se ha ido tejiendo esto, se ha ido hilvanando de una forma misteriosa, porque yo leía cómic, mucha historieta leía. Bueno, de niño no me gustaban las letras en los libros, así que me cansaba, entonces buscaba ilustraciones. Entonces viví, creo que en una época en Venezuela en la cual ahí había mucho cómic, había Calimán, había Tamacún, habían Superman, Batman, todos esos cómics había. Entonces yo leía mucho eso. De tanto leer, me parece que ya no quise leer no solamente figuritas, sino que también quise leer ya letras, libros complejos. Y creo que la poesía me llegó en un momento en que, bueno, uno es joven y siempre tiene un amor platónico, y estaba yo sufriendo entonces por alguna chica, por un amor que no era correspondido. Entonces empecé a leer poesía. Me encontré primero con Pablo Neruda, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Luego encontré a César Vallejo. Vallejo me llegó mucho, muy desgarrador, muy doloroso, muy humano el hombre. Entonces me llegó muy íntimamente. Entonces yo quedé impactado con eso y dije, esto es poesía. Y entonces empecé a escribir cosas así, pues son sutilezas, cursilerías, esas cosas que uno escribe. Y después yo quise ser narrador, pero de tanto leer narrativa, que empecé a leer eso en la normal porque no sabía qué estudiar primero. Quería estudiar cine y teatro, quería irme a Argentina, pero mi mamá me dijo, no, estudia acá, quédate acá, cuando ya tengas una profesión te puedes ir. Entonces ahí empecé a leer cuentistas, narradores, y al final, no sé por qué, de tanto leer narrativa, hice poesía, y sin darme cuenta empecé a hacer una poesía que tenía solidez, y que en el transcurso de 10 años recién pude notar que había una cualificación de ella. No tanto, no era el afán de publicar ese rato. La idea era simplemente escribir, trabajar y hacer una poesía sentida, pero en cierta forma al principio era muy egocentrista como todo poeta, pero después ya viendo otros matices, ya proyectándome hacia el ser humano. Así fue. ¿Podrías mencionarnos algunos autores de tus primeras lecturas? Sí, bueno, yo me topé al principio, como te decía, me encontré con Pablo Neruda, que Pablo Neruda me parece que es un tanto frívolo, pero después, claro, he notado que él es el poeta del pueblo, ¿verdad? Canto general, residencia en la tierra, confieso que he vivido, etcétera. Pero después me encontré con César Vallejo, leí toda la obra de César Vallejo. Es un hombre tremendamente humano, a quien le duele el dolor de España. Y después me topé con Franz Kafka. Él me impactó mucho con La Metamorfosis.
La Metamorfosis me impactó mucho. Y luego considero que los escritores uno debe conocerlos no en sus novelas, sino en sus cuentos. El poder de su concentración, de su calidad, está en sus cuentos. Entonces Franz Kafka tiene El artista del hambre y tiene El artista del trapecio, dos cuentos fabulosos que yo recomiendo. Y después de eso ya fui buscando y encontré un decálogo, el decálogo del perfecto lector de cuentos de Horacio Quiroga. Claro, Horacio Quiroga también lo recomiendo con La gallina degollada y otros cuentos que él tiene fabulosos. En su decálogo él dice: creen los maestros Poe, Maupassant y Kipling como en Dios mismo. Entonces yo empecé a leer a Poe, leí todo Edgar Allan Poe, he leído Los asesinatos de la Rue Morgue, que me impactó increíblemente, porque además tiene humor el hombre. Es el juguete riguroso que dice Borges. Después Maupassant, Guy de Maupassant me pareció increíble, es un narrador increíble, tiene alrededor de 350 cuentos o relatos que me parece que hay que leerlos todos. Uno de esos increíbles relatos o cuentos es La bola de cebo, y eso me impactó mucho. Después Jack London, Encender una hoguera, que es un cuento que lo recomiendan también otros escritores como Sábato, como Borges, etcétera. Eso me han impactado muchos poetas que he anotado por acá porque me olvido, de repente yo me olvido. Hay autores como, por ejemplo, Richard Matheson, Soy leyenda. Yo primero vi la película, por lo general yo primero veo la novela y luego veo la película, pero yo vi primero la película, pero no se asemeja a la novela. Entonces este autor me impacta. Charles Bukowski me encanta también, me impacta su crudeza, su sinceridad para contar. En poetas hay tantos poetas: Edgar Allan, los poetas malditos, Charles Baudelaire, Rimbaud. Todos los poetas malditos me gustan mucho. Me gusta Oliverio Girondo porque es muy juguetón, lúdico. Me gusta Borges, Jorge Luis Borges, me gusta mucho por la complejidad de su obra, por su filosofía. Autores, el Truman Capote a sangre fría, es un relato increíble, insuperable. Así que bueno, son tantos los autores que te puedo decir que no abarcaría. ¿Podrías hablarnos del cuento La gallina degollada de Horacio Quiroga? La gallina degollada es un cuento que extrae Horacio Quiroga de la vida misma. Es la tragedia de una mujer que no puede, primero no puede tener hijos, porque ella era tísica, enferma de los pulmones, y luego tienen un hijo y están muy, muy contentos, y luego pasa que al año el niño le muestra síntomas de que tiene una enfermedad mental. Se queda como tonto, enajenado, y se queda así. Entonces, bueno, ellos no se quedan con esa frustración, entonces tienen otro hijo. Lo mismo les pasa al año. Tienen 4 hijos tienen así, y esa es una tragedia increíble. Pero y ahí debería haberse quedado la cosa, pero ellos querían seguir teniendo un niño, un hijo, y al final tienen una hijita que les sale hermosa, una muñequita. Al año ya estaban con ese de terror de que igualito se quede así como tonta, como boba, y no pasa eso. Pasa un año, pasan 2 años, pasan 3 años, y no, esa niña crece rozagante, sana, bella, juguetona, hermoso. Y de eso trata el cuento de la gallina degollada. La gallina degollada es porque ahí en la cocina traían siempre las gallinas y les daban vueltas, antes de matarlas les daban vueltas a su cuellito, y les cortaban la cabeza para que la sangre chorree, porque dice que eso le daba más saborcito y esas cosas. Pero no te puedo contar el final, ¿verdad? Pero mejor que lo cuente eso. Pero de eso trata la gallina degollada, y la narración de los 4 enajenados mentales
Es una descripción muy pintoresca de ese momento, en contraposición a la niña, que es rozagante y muy lúcida, ¿verdad? En cuanto a lo que es una niña, ¿verdad? De eso trata. ¿Qué autores de tu país gozan de tu preferencia? Bueno, de los autores nacionales, hay varios autores que me gustan. Víctor Hugo Vizcarra me gusta mucho porque revela una parte clandestina, una parte no conocida del mundo, del lumpen de Bolivia, de una sociedad en la cual hay gente marginal, prostitutas, alcohólicos, mendigos, aparapitas, cosas por el estilo que Vizcarra cuenta, y lo cuenta también en primera persona porque él ha sido parte de ese mundo. Lo comparan muchas veces con Charles Bukowski, boliviano, pero él tiene sus matices tan bolivianos que él cuenta sus cosas, como cuando se tomaban juguitos ahí en la calle, pero muchas veces ni lavaban los vasos donde se toman jugo o refresquito. Entonces te das cuenta cómo hacen aquí, o los calditos, el Averno, lugares donde se va a tomar, que eran realmente un paseo itinerante de la clandestinidad de ese lumpen. Entonces, por eso me gusta mucho Vizcarra. Podría mencionarte muchos autores, y a muchos de ellos los he conocido. Entonces, yo he tenido el placer de decir, bueno, yo quiero conocerlos. ¿Dónde viven? En tal lugar, en La Paz. Bueno, voy y los conozco. Voy a Cochabamba o voy a Santa Cruz y voy y los conozco, y los he ido conociendo así. Entonces, por ejemplo, entre los cruceños tenemos a Alejandro Marat, que ha ganado el premio Yolanda Bedregal, que cuando yo leí su poemario, La muerte teme a los aplausos, me gustó mucho la lluvia de imágenes que te describe en cada poema. Hay imágenes, aparte hay una filosofía de vida que va transmitiéndote, y no te deja respirar, porque vas leyendo un verso, otro verso, y ese poema terminas, no bien has tomado un impulso de aire, y otra vez hay que seguir leyendo, y es increíble. Alejandro Marat. Tenemos a otros autores como Edmundo Paz Soldán. Me gusta Edmundo Paz Soldán en sus cuentos porque hace una especie de intertextualidad de todo lo que ha leído. Entonces es hasta cierto punto un juguetón en eso, es lúdico, y es como que léeme si has leído lo anterior, toda la literatura del mundo, entonces si me lees te vas a dar cuenta de qué se trata. Entonces, si no has leído no te das cuenta. Entonces es algo que también hace Augusto Monterroso. Entonces Edmundo Paz Soldán hace lo propio y me gusta, aunque ahora no me está gustando tanto porque en sus Amores Imperfectos él lo que hace es mostrar un poco acerca de los amores un tanto frívolos de la juventud, cosa que yo encuentro en Óscar Martínez, otro escritor. En su libro de cuentos 10 de la mañana de un domingo sin fútbol, ahí te muestra, por ejemplo, la idiosincrasia del boliviano, por ejemplo, de aquel que tiene que bailar en eso de la Virgen, porque si no baila no le va a ir bien en los negocios, porque si no baila él está comprometido con su familia, con su comunidad, tiene que bailar, tiene que ser padrino de una cosa, de otra. Y las cholas de Cocanis y esas cosas, esas gorditas que él las compara con el Jabba de Hutt, un gordo de la Guerra de las Galaxias, ¿verdad? Una gorda ahí que cuenta así, con mucho humor, con un humor negro, porque también te cuenta la dolorosa situación del boliviano,
pero de cómo también se va superando a través de los años. Desde los años 80 te cuenta ese libro de cuentos. Hay cuentos de terror incluso, cuentos juguetones, y hay cuentos eróticos también. Hablando de eso, también tenemos a este Wilber Urrelo. Wilber Urrelo me gusta. Bueno, él es un poco Vargas Llosiano, pero me gusta mucho porque él, aparte de leer mucho, él te muestra una narrativa poderosamente real, descriptiva y sangrienta, se puede decir, porque en Fantasmas Asesinos es el relato de un asesinato, pero él descarnadamente, desparpajadamente, se puede decir, él no tiene el pudor para decir, si se tiene que hablar del cuerpo, lo va a hablar. Y hasta alguien podría decir que esta es una literatura pornográfica, pero no lo es. Simplemente es describir el cuerpo. Y al momento de describir el cuerpo, entonces él está rompiendo un hito de la literatura boliviana, porque antes de eso, hasta mencionar una parte del cuerpo en Bolivia era pues las flatulencias, por ejemplo, entonces no se podía decir, entonces había que ponerle un abreviado, decir una palabra bonita, ¿verdad? Entonces él rompe con esas cosas. Entonces hay muchos poetas, Julio Barriga me gusta mucho, porque él desacraliza la poesía, lo que hace es jugar con el dolor del hombre, de la soledad. Víctor Paz Iruz también me gusta porque él es contundente en su poesía. Habla de cosas muy rudas, como las prostitutas, los perros, incluso el narcotráfico. Habla de los enfermos de SIDA, pero con un lenguaje muy arrebatador, muy cáustico. Entonces esas cosas me gusta de muchos escritores que los tengo por acá anotados, pero que, a ver, por ejemplo, a Mansilla, H.F. Mansilla, creo que Mansilla me parece un ensayista increíble. Necesitamos muchos ensayistas, que vaya que los tenemos, ¿verdad? Pero entre los contemporáneos, él nos ha esclarecido en uno de sus ensayos cómo ha sido el MNR, de cómo había tenido guetos que habían habido en Bolivia, que yo no lo sabía. Él hace y nos contextualiza en cuanto a cuál es la nacionalidad que podemos tener nosotros en busca de nuestra verdadera identidad. Que claro que tenemos otros ensayistas, pero él me gusta mucho, por mencionarte un botón, ¿verdad? Por el momento. Y bueno, tenemos por ejemplo a Gareca, Sergio Gareca, que también él es juguetón. Él busca, a mí lo que me gusta mucho es jugar con el lenguaje. Entonces nuestra herramienta principal es la palabra, y la palabra, entonces tenemos que jugar. ¿Qué podemos hacer con esas palabras que utilizan todas las personas en a diario, cotidianamente? Hay que jugar con estas palabras y convertirlo en algo lúdico. Por ejemplo, él podría decir el llanero solitario, pero él no dice el llanero solitario, lo contextualiza en Bolivia y dice el llamero solitario. Entonces el llamero solitario, y él juega con esas cosas. Entonces eso creo que me parece que es muy importante. Hay que desacralizar la poesía, y tiene hasta caligramas. Él tiene un libro de caligramas donde toma las palabras, hace un dibujo de las palabras. Si es una serpiente, va dibujando con las palabras la serpiente, escribiéndole y haciendo un dibujo de la serpiente. Entonces eso me gusta mucho. Blanca Garnica, una cochabambina que debe vivir por aquí, no me acuerdo dónde vive, quisiera visitarla, pero Blanca Garnica me parece que es contundente en cuanto a la síntesis. En un verso o dos te dice mucho. Tiene un libro, no me acuerdo cómo se llama su libro, pero el libro está plagado de dos versitos cortitos, son como aforismos, y de Blanca Garnica eso es lo que me gusta. Háblanos algo más de los autores de tu agrado. Bueno, me gusta mucho Charles Bukowski, como te digo.
es un poeta sincero, porque si él dice que va a entrar al baño, te cuenta todo lo que va a hacer en el baño, no tiene pudor, desparpajadamente te lo cuenta. Y en cuanto a su a descripciones descarnadas, peleas, borracheras, su visión del mundo, una visión nihilista, una visión trágica del mundo, pero que él asume como si fuera un héroe, o como si asumiera esto como un paladín que no, él no se queja, simplemente describe. Entonces eso me gusta mucho de él. Puede decir, por ejemplo, dice, la encontré a esa mujer que me había dejado hace unos 2 años y yo no hice nada, dejé que se vaya. Entonces como que te da una filosofía de vida de decir, bueno, entonces yo por qué me voy a sufrir por esta mujer. A los 2 años vuelve la mujer, está con ella, están en la cama, todo, la mujer va al baño y entonces le mira el cuerpo y dice, estaba mayor, el tiempo no perdona, dijo. Dice cosas así, entonces me gusta eso. O te dice, por ejemplo, ¿para qué va a ir uno al psicólogo? Yo por ejemplo, voy... Yo quería ir al psicólogo porque sentía que yo estaba enfermo mental, decía. Entonces, pero luego yo me autoanalicé, dice, y descubrí que eso yo podía con mi voluntad refrenarlo y decir, bueno, entonces me ahorré una cita al médico y al psicólogo y me ahorré ese dinero, me sirvió más para mi cerveza. Entonces eso me gusta. Y también no podemos decir que él simplemente habla de la realidad. Él tiene cuentos de ciencia ficción, tiene cuentos de terror, tiene cuentos... tiene un cuento que es Asesinos, al igual de Asesinos como que de Hemingway. Ernest Hemingway también me gusta. Que tú estás esperando que algo pase al final y no pasa nada. Pero la idea es narrar ese momento, cómo atrapa la realidad en el cuento, cómo lo recrea. Eso es lo que me gusta. Y otro libro de cabecera también es Raymond Carver. Raymond Carver, a la par que Charles Bukowski, también estás esperando que algo pase. Ve un día a su mujer, un tipo que trabaja en un bar. Un tipo le pide una cerveza y ella mete el medio cuerpo en la cava para sacar porque ya no había. Entonces le mira las piernas el tipo y entonces el tipo dice, las piernas de esta mujer, sin saber que era su mujer, están feas, ¿verdad? Dice, no le gusta eso. Entonces le dice a ella, oye, ¿por qué no vas al gimnasio? Que no sé qué. Y tú dices, algo va a pasar, va a ir al gimnasio, entonces, no sé, va a concursar en un concurso de belleza, no sé, algo así. Y al final de eso, lo mismo, después de un mes o de 2 meses, vuelve ahí y ya de ir al gimnasio, y entonces otro tipo se sienta ahí y ella va por la cerveza, y entonces el tipo le dice, ¿qué te parecen las piernas de esta chica? Y tú esperas que algo más vaya a pasar y no pasa nada. Pero me gusta cómo va describiendo la realidad Raymond Carver, más o menos al estilo de Truman Capote. Ajá, esos son libros de cabecera. Y bueno, en poesía se puede decir que me gusta Mario Santiago Papasquiaro. Mario Santiago Papasquiaro es un poeta infrarrealista que vomita, cada cosa que vomita de su mente parece salido de una pesadilla. Y él tiene aullido de cisne, se parece a Allen Ginsberg, te cuenta cosas muy tortuosas como de escatológicas, de los excrementos, esas cosas, de heridas, de llagas, perros que se le están saliendo los ojos, cosas así, pero de repente hace un giro de esos maravillosos en los cuales lo vuelve sublime ese instante. Entonces me gusta mucho Papasquiaro, me gusta mucho jugar con eso, con la
con la poesía. La poesía no puede ser amorosa simplemente, porque dicen, el poeta, seguro que va a hablar de las flores, de las mariposas, de lo que es bonito, pero en lo feo también, en un cadáver podemos encontrar belleza. Entonces tenemos que ser contundentes. La poesía tiene que ser provocadora, tiene que provocar y tiene que molestar. Entonces tiene que ser, como yo digo, tiene que ser como un hachazo. Y esos son los hachazos que te dejan, te quedas así como un sopapo, ¿verdad? Te quedas así, no puede ser. Estás pensando, después de haber leído esos versos, te sigues quedando con eso, con esas imágenes que en la realidad no hay, que por eso son poetas, porque el poeta tiene que crear esos nuevos mundos, como Vicente Huidobro. Vicente Huidobro es otro libro de mis libros de cabecera, porque Vicente Huidobro te muestra su arte poético, te dice: ¿por qué cantáis a la rosa, poetas? Hacedla florecer en el poema. Claro, te dice una parte de Altazor, te dice los 4 puntos cardinales son 3, el norte y el sur. Y va jugando con esas cosas, ¿verdad? Va inventando esas cosas. Y entonces, de todas esas cositas uno se tiene que ir nutriendo para hacer una poesía nueva. Sí, esos son mis libros de cabecera. Emerges de esas alturas insólitas, donde eres puro corazón, anticucho, donde eres solo nube, y tus restos de humanidad se deslíen. Trigo antes de ser hogaza, agua cordial antes de ser envasada. Miró en tus pechos, cuna virginal, abrevadero de retoños. Con tu vello fino, hospitalario, emerges de esa noche musical, donde eres ruiseñor. Te precipitas a mi espalda, a mis cortezas llenas de tinta, magnífica para ser devorada. Emerges de esta tierra, llena de cadáveres alegres que cantan, para que te devoren. Atravesada por mi espina dorsal, envuelta en jugos y resinas, un limón peregrino. ¿Y tú? Un anticucho exótico. Carlos Gutiérrez Andrade. Poesía. Abrevadero de retoños. Extraído de Agreda. Antología. 2010. Editorial Pasanati. Bueno, de repente, ¿qué época? Porque hay momentos de mi vida en que ocupa el primer lugar. No puedo vivir sin leer. Y la poesía está también en la narrativa. Entonces, leer narrativa, novela, cuento y poesía. Y hay momentos en que está en tercer lugar, porque primero está mi familia, mi madre. De repente me enamoro. Pero la poesía tiene que ser un arma que me ayude a ser un ser extraordinario. Se la tomo a la poesía así como ver un programa de televisión. Claro, es una forma de la felicidad, como dice Borges, pero también tiene que ser una forma de acercarnos a nuestro creador, hacernos personas extraordinarias. Entonces la poesía
y mi arte, la literatura, tiene un lugar preponderante, después de mi familia y de mis estudios, va a la par. Lo considero un segundo lugar y muchas veces un primer lugar, porque yo necesito las palabras para comunicarme con las personas, para decirle a alguien para decirle a una chica que yo la amo, yo utilizo poesía. Y muchas veces se lo digo en varios idiomas, se lo digo en guaraní, se lo digo en ruso, se lo digo en italiano. Entonces, eso es importante. La poesía me hace sensible para ser empático con un micrero, con las personas de la calle, hasta con un gatito, con los seres humanos y con la madre tierra, nuestra ecología. Por eso la poesía y la literatura toman un lugar preponderante en mi vida. ¿Qué aspectos destacas de la literatura de tu país? Bueno, la literatura boliviana tiene hitos, ¿verdad? Hasta más o menos los años 80, 90, es una literatura que parecía que era didáctica, a través de la narrativa, a través de los cuentos, de las novelas. Lo que se quería era mostrar, era un análisis, una mirada sociológica, ¿verdad? Del indio, del indígena, el indigenismo, el costumbrismo, el naturalismo de Bolivia. Entonces eso era lo que querían demostrar. Incluso en las películas de Jorge Sangineso son laboratorios en los que te están diciendo: mira, Bolivia es así, hay que tomar conciencia, esta es nuestra identidad, ¿verdad? Pero no es un arte por el arte, un arte poético, sino es más didáctico, te está enseñando, que no está mal, pero la verdadera obra surge del hecho de que una obra de arte te va a mostrar eso sin que le estés diciendo, ¿verdad? Mira, así tienes que obrar, no tienes que ser pues como el Gamonal, como el Patrón, como en obras de Raza de Bronce, la Chascañahui, La Niña de sus Ojos, etcétera. La literatura nacional ahora ya ha cobrado se ha revitalizado, ya actualmente, como te digo, desde Vizcarra, Víctor Hugo Vizcarra y otros narradores que han surgido, como por ejemplo Ramón Rocha Monroy, han tomado la nueva la historia, ya pueden hacer historia novelada, por ejemplo, ahora hacen historia novelada, pero le dan ese toque ya un poco más divertido, más humorístico. Potosí 1600 tiene Ramón Rocha, pero también tiene crítica de la sazón pura, ¿verdad? Está aludiendo a Kant, crítica de la razón pura. Entonces él es ya también gastronómicamente. Y eso me gusta de Ramón Rocha Monroy, que él asume esa su identidad de boliviano, de cochambino, de hablarte de la comida, ¿verdad? Ese es un punto importante. Hay autores, como yo, haciendo una comparación con Harper Lee, que estoy leyendo Matar a un ruiseñor. ¿Quieres en algún momento leer una parte donde se estén sirviendo alguna comida de esa época, de los años 1800, tanto, y no te describe nada? Entonces no le falta un poco contextualizar, pero en cambio Rocha Monroy hace eso, te empieza a hablar de algún plato, ¿verdad? Un lapin, un choclito, un queso, la yahua. Entonces te va contextualizando. Eso es importante, nuestra identidad, y es importante porque también los narradores ahora ya tienen autoestima. Entonces Bolivia para el mundo. ¿Y cómo se logra eso? Se tiene que utilizar quechuismo, se tiene que utilizar palabras nuestras que se utilicen, como por ejemplo en las novelas mexicanas. Tanto se ha utilizado en las novelas mexicanas esto de que cuate, que apapachar, otras palabras que vienen del náhuatl, finalmente son del náhuatl, del mexicano, del náhuatl.
de ese idioma antiguo. Ágrafo viene del náhuatl. Y ahora en todo el mundo andan diciendo que cuate, que apapachar, ¿verdad? Te voy a chingar, esas cosas, ¿verdad? Y eso, bueno, no digo que esté mal, pero también las palabras bolivianas también tienen que ir por el mundo, y viajar. Y ¿por qué no las pueden mencionar, a ver, en México, en Estados Unidos? Yahua, ¿verdad? Utilizar esas palabras, ¿cómo se dice? Una sahraora, ¿verdad? Utilizar esas palabras y darles esa identidad. Entonces, eso me gusta de los narradores, y han perdido la vergüenza de decir las partes del cuerpo también. Entonces, si se va a hablar de sexo, se va a hablar de sexo. No como algo malo, sino como algo normal que se tiene que decir, que antes no se lo hacía. Los bolivianos, los escritores antes no mencionaban ciertas partes, pero ahora las dicen normalmente. Entonces eso me gusta mucho. Es una narrativa, por ejemplo, Edmundo Paz Soldán con su novela Iris. Yo estuve en la Feria del Libro de Buenos Aires, él la estaba presentando su libro allá, y tenemos también a la cruceña Colanzi. Después hay otra cruceña más, Giovanna Rivero, que están en Estados Unidos, que están presentando sus obras, pero son obras de Bolivia para el mundo, porque ya estamos en una aldea global. Entonces me gusta mucho. Hay un escritor, Daniel Averanga, que está haciendo cuentos de terror. Es antologador también, pero está haciendo cuentos de terror que ya no es un chiste. En base a nuestra cultura está haciendo cuentos que tienen una seriedad que abarca el mundo. Entonces son cuentos que se pueden leer aquí y en el mundo. ¿Qué opinas de la tecnología y su relación con la literatura y las artes? Creo que hay una amenaza con esto de lo digital. Se está publicando, pero lo que nos está faltando son concursos, más concursos, más concursos de poesía. No solamente tiene que haber el Yolanda Bedregal o unas dos premios de novela, o lo que propicia el Estado con el Eduardo Avaroa. Necesitamos, por ejemplo, concursos de ciencia ficción. Necesitamos que los jóvenes dejen volar su imaginación. Necesitamos concursos de fantasía. Necesitamos eso. Se está estancando porque las librerías se están cerrando. Ya nadie compra libros. Entonces creo que hace falta una modernización. Los autores tienen que digitalizarse, tienen que entrar a las redes, tienen que haber más talleres de poesía, tienen que haber talleres de narrativa, de poesía, de ensayo, de crítica. No tenemos crítica, y la crítica es importantísima. Es importantísima porque si nadie te critica, entonces tú no sabes si tu obra está bien o está mal. Y necesitas a alguien que por lo menos te dé palo y te diga, mira, tu obra está mal, es fea, lo que sea. Claro que eso no consiste en una crítica. Una crítica es algo equilibrado, en lo cual tú dices puntos serían limitaciones. Finalmente son características, entonces, que hay que superar. Entonces eso es lo que tiene que hacer un crítico. Pero si no tenemos críticos, ¿qué hacemos? Entonces ahora también podemos fusionar nuestros libros, se pueden volver guiones. Necesitamos guionistas, también guionistas para teatro, guionistas para cine. No tenemos tampoco guionistas para cine. Como una red necesitamos guionistas para hacer cortometrajes, hacer más, porque a este mundo nos hemos vuelto, es un mundo de la informática. Entonces los chicos tienen que saber manejar un celular, no solamente para whatsappear, sino tú les dices, a ver, fílmame, porque yo a veces estoy dando una conferencia y no saben ni filmar, porque deberían volcarlo así para que ya suba a YouTube, y deberían volcarlo, y no saben ni filmar, o cortar, hacer un primer plano, un plano medio, una contrapicada. No saben el lenguaje, ven mucho,
pero no saben cómo utilizar el lenguaje cinematográfico, el lenguaje audiovisual, ¿verdad? Entonces eso necesitamos gente que vea mucho cine y también producir cine, y esta nuestra juventud tiene que consumir cine nacional, tiene que consumir literatura nacional. Entonces los narradores que están surgiendo tienen que actualizarse en eso. Nosotros nos tenemos que actualizar. Nuestros libros ya tienen que venir con un CD más, para que también nos escuchen, ¿verdad? Nos escuchen en el auto, porque todo el mundo también está ahora con sus audífonos. Entonces eso necesitamos más concursos, necesitan leer mucho, y estamos en una sociedad en el cual estamos viviendo tan vertiginosamente que ya no hay tiempo de leer. Entonces solo lees memes de 1, 2, 3 líneas y nada más. Y cuando se dice apriete aquí para leer más, ya no lo leen. Entonces también como escritores tenemos que ser más contundentes. Si vamos a hacer cuentos, desde la primera, segunda línea ya tiene que atraparte, ¿verdad? Porque si no atrapó en la primera, segunda, tercera línea, ya lo perdiste al lector. Entonces eso necesitamos poesía contundente también, novedosa, muy creativa, porque si volvemos a lo mismo, entonces un lector que ya ha leído, entonces es más de lo mismo. Entonces esos son retos que se están presentando, pero necesitamos, así como dices, necesitamos armarnos redes, grupos, clubes para eso, para que sea algo interactivo, en el cual podamos reunir todas esas experiencias de todos. Necesitamos luchar contra eso. ¿Qué más podrías decirnos de la relación del poeta con la tecnología? Es increíble la tecnología que estamos viviendo hoy. Me fascina, yo me considero de la era de piedra. Es decir, si antes nos comunicábamos por cartas, que también era muy bonito, pero esas cartas tardaban tanto en llegar, o por teléfono. Ahora es increíble cómo la tecnología te puede ayudar a que tu obra se difunda. Por ejemplo, por YouTube subes tu video, tu obra. Puedes estar en este momento así, empezar a leer tu poesía y la van a conocer en el mundo entero. Se puede hacer viral. Después puede ser en WhatsApp lo mismo, en WhatsApp pasar a todos. Y entre todos, si sabes manejar bien esas redes, si sabes manejar marketing, si sabes manejar los medios audiovisuales, que es si se quiere un alfabeto. El que no sabe esto ahora es un analfabeto. Entonces el que sabe manejar este alfabeto, entonces puede hacer maravillas, muchas maravillas, porque finalmente ahora el internet, el Facebook se está considerando como nuestra nueva nuestro nuevo terreno en el cual vivimos. No solamente ahora vivimos realmente así en la tierra, sino podemos estar muertos, pero alguien puede estar por ahí con nuestra imagen en internet, en Facebook, manejando nuestra imagen. Y entonces de repente tú, alguien que no conoces, que vive en algún pueblito ahí, a través de las redes, del internet, del Facebook, etcétera, puede visibilizarte. Nos visibilizamos y de repente tú puedes estar con una buena imagen, bien peinadito, bien cambiadito. Tal vez eres un poco más enano, pero te hacen un poco más alto, ¿verdad? Entonces ayuda mucho estas cosas, y entonces esa población que es del internet, entonces es algo que hay que trabajarlo ahora. Hay que trabajarlo mucho, y si uno trabaja bien, entonces en la realidad uno dice, pero ¿quién es esta persona? Hay que conocerla. Lo que antes estábamos tan marginados los poetas, tan clandestinos, como microbios que se sabe que existen pero no se sabe dónde están. Ahora hay que utilizar pues todas estas redes. Tenemos que dejar de ser tímidos, no podemos quedarnos con ese estereotipo del poeta, del poeta marginado que está en un bar bebiendo, escribiendo sus versos. Ahora este poeta tiene que ser canchero, tiene que entrar a las redes, tiene que masificar su poesía si es posible. Claro, tampoco prostituirla, ¿verdad? Pero creo que es importante utilizar esto para generar redes
y grupos en los cuales se puede uno dar a conocer. Entonces eso es importante. Es importante utilizar el Facebook no solamente para los memes, para videitos, también es importante para difundir nuestra obra y nuestra identidad como personas, ¿verdad? Como latinoamericanos, como seres humanos, porque finalmente lo que hace la literatura, el arte, es reivindicar nuestra esencia de ser humanos, nuestra esencia que nos asemeja a nuestro creador. Entonces eso es importante, y nuestra obra también puede ser un audiolibro, que la gente ahora está manejando, la gente está en el tren, en el metro, no puede utilizar las manos para leer, entonces puede ponerse un micrófono y estar escuchando ahí un audiolibro. O si quiere finalmente leer también con imágenes, puede uno al mismo tiempo leer y ver las imágenes, hacer canciones, tantas cosas, tantas posibilidades que se están dando, que yo ahora la obra de por ejemplo de Jorge Luis Borges la escucho en audio, escucho su voz, y él ya se ha muerto, pero escucho su voz, ¿verdad? El poema de los dones, por ejemplo, el poema de los dones puedo escuchar, ¿verdad? Nadie reduzca a lágrima o reproche esta magnífica declaración, esta declaración de la omnipotencia, más o menos así dice, que con magnífica ironía me dio los libros y la noche. Entonces ese es el poema de los dones de Borges, que lo podemos escuchar ahora, y podemos escucharlo también a Charles Bukowski en su propia voz, o Pablo Neruda, que tiene una voz fea, pero bueno, finalmente lo escuchamos, ¿verdad? Sino también podemos escucharlo ya no en su voz, ¿verdad? Pero de Francisco de Quevedo. No me acuerdo cómo titula este poema, pero uno puede aprenderlos de memoria, incluso retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos, sino siempre entendidos, siempre abiertos, o enmiendan o secundan mis asuntos, y en músicos callados contrapuntos al sueño de la vida hablan despiertos. Así, entonces uno al final llega a memorizarlos, ¿verdad? Entonces, como el Padre Nuestro, algo así. ¿Cuál es tu percepción acerca de los escritores nuevos en tu país? Los nuevos escritores me parece que les está faltando mucha lectura, les está faltando también humildad, se podría decir. Tienen esa desesperación y bueno, también tienen las herramientas para publicar personalmente, digitalmente, etcétera. Pero la paciencia de esperar. Ya quieren publicar y muchas veces, como dicen los autores ya consagrados, una que publicas, si está mala la obra, se quedó para siempre, te conocieron por esa obra. Entonces no tienen paciencia, quieren vivirlo todo rápido. Entonces hay que esperar, tienen que tener la paciencia, incluso si tienen 17 años, esperar tal vez hasta los 25 o más, hasta los 30, para publicar una obra que tenga peso, que tenga solidez. Muchas veces yo me he encontrado, casi no he ganado concursos, casi se puede decir que no he ganado, y me da rabia. Y de repente viene y me gana alguien que es un ilustre desconocido. Y uno dice, ¿y dónde está? Pero si no estaba en el círculo, uno dice. Y ya dice, bueno, ya se metió en el círculo, nos ganó el premio, se llevó el dinerito, y ya lo conoceremos. Y de repente desaparece. Y nunca más lo ves. ¿Y qué pasó con la secuencia, verdad? La continuidad, ¿verdad? La persistencia. No, se perdió. Creo que es hazte fama y échate a la cama y no hay que seguir trabajando. No, hay que seguir trabajando. Entonces necesitamos persistencia, necesitamos que si nos dicen no, tu obra no sirve, no la publicamos aquí, hay que ir donde otro editor, hay que seguir participando en concursos. Finalmente, si uno ya tiene cierta edad, bueno,
como dice Julio Barriga, los escritores muertos empiezan a escribir mejor, que como Michael Jackson se murió y inmediatamente todos compraron sus discos, ¿verdad? Entonces no sé si hay que simular nuestra muerte, que nos van a comprar nuestros libros de repente, ¿verdad? Pero de repente mueres y recién así un salón con el nombre, ¿verdad? Entonces creo que hay que tener esa paciencia para finalmente tal vez no estamos buscando la eternidad, no consagrar nuestro nombre en la eternidad, sino que esta es una función también altruista. Es una función altruista de demostrar lo que ya dije, el ser humano. A través del arte nosotros tenemos que formar a las personas y tenemos que ser mejores personas. Nosotros y todos tenemos que ser mejores personas a través del arte, ya sea la pintura, la música, la poesía. Entonces eso es lo que necesitamos. Y entonces ese largo trabajo va a ser recompensado en algún momento si el trabajo ha sido hecho con rigor, ha sido hecho con paciencia, con estudio, porque los poetas, los narradores, eso también les falta a la juventud. Necesitan no solamente leer, necesitan estudiar, como dice Humberto Quino. Hay que leerlos y estudiarlos a los poetas. Hay que saber por qué dice esto en un verso, saber de su vida, saber cuál es el contexto, saber la historia, por qué ese poeta escribe así. Porque entonces finalmente consideran a ese poetita que anda por ahí, ¿verdad? No lo respetan al poeta. Cuando el poeta para hacer un verso ha tenido que leerse tal vez todo un libro, a leer ensayos, leer poesía, leer Jürgen Habermas, leer Platón, etcétera. Entonces haber leído mucha filosofía, historia para hacer algunos versos, ¿verdad? Toda una construcción, todo un discurso. Y entonces alguien los va a desmerecer porque son poetas. Pero al abogado no lo van a respetar cuando no, pues cuando el poeta ha leído tanto como el abogado y puede saber lo mismo de leyes. Entonces hay que leer mucho, hay que formarse, hay que estudiar, si es posible estudiar toda la vida, como lo hizo Jorge Luis Borges, que antes de morir estaba estudiando otro idioma. Entonces nuestros escritores, nuestros artistas en sí tienen que tener la voluntad de seguir trabajando todos los días hasta llegar a la perfección. ¿Cuáles son las debilidades que encuentras dentro de la construcción del poeta y el escritor? Hay pues esa soberbia, hay un egoísmo. Finalmente somos seres humanos también con nuestros errores, imperfecciones. La soberbia nos hace pensar, que también a mí me pasa, ¿verdad? Que mi compañero está ganando un premio. Y yo digo, pero ¿cómo va a ganar el premio él? A ver, y yo no. Era que publique antes, ¿verdad? Era que mande. O publicaré de una vez, por ahí me toman en cuenta, porque si se quiere en la política también está atrapando a artistas, lo que sea, ¿verdad? Para también difundir un discurso, una ideología. Entonces, de repente se dejan llevar por eso algunos artistas, porque también, mira, aquí hay un dinerito y si tienes tu obra, entonces ahora vas a estar aquí. Entonces, muchos artistas ahora forman parte de una institución en la cual se hace arte, pero no sé si se está haciendo ya como artista, sino vivir para el arte o vivir del arte, ¿verdad? Como un mercenario. Entonces son cosas que nos marean. Muchas personas se dejan llevar por eso. Entonces tienen miedo como estamos en un mundo vertiginoso, entonces hay que publicar ya no más. Parece que hay ese afán. Y también nos falta mecenas, nos falta guías, nos falta esos maestros peripatéticos con los cuales uno podía conversar. Ahora parece que el escritor se considera así como un enviado del cielo, que él tiene la sabiduría, pero que él está en su cima y nadie le tiene que tocar. Entonces
no hay esa, digamos, esa informalidad de salir con los muchachos, como antes se podría hacer, tener sus pupilos y ir charlando de cosas. Yo a veces me juntaba con Jesús Sagasti, íbamos a tomarnos un café, una cervecita, íbamos charlando, en medio de que contábamos un chiste por ahí, hablaba de un autor, hablaba de otro autor, o con Jaime Nistao, hablar con Jaime Nistao, o con Jorge Suárez. Me había olvidado de Jorge Suárez mencionar, porque Jorge Suárez era un sonetista increíble, impecable. Entonces, como sonetista, yo charlaba con él y él se sabía de memoria muchos sonetos de memoria. El cantar del mío Cid se lo sabía de memoria. Entonces, de repente tú dices, pero yo también tengo que aprender. Pero si ahora ya no tienes esas figuras, que de repente te encuentres con un escritor que desde que lo vas a buscar a la terminal o al aeropuerto te está hablando de un libro, de otro libro, de otro libro. Si no encuentras eso, si no encuentras un autor que esté agarrando su libro, que estás leyendo así en la universidad, docentes, maestros, sobre todo ahí en la educación yo voy a golpear duro, muy duro voy a golpear con esta educación que es conductista, que no ves ahora maestros con sus libros, que te digan, muchacho, lee esto, o el maestro está leyendo, que esté en un cafecito, pero mira, el maestro está ahí leyendo. O aunque esté en un concierto de cumbia, pero esté tal vez con su librito, con algún poema, pero guías que te orienten. Entonces no hay eso, se están perdiendo. Se murió Jesús Sagasti, entonces ya no tengo Jesús Sagasti. Ahora los que están ya mayores, tal vez Humberto Quino, Julio Barriga, tenemos esos poetas, tenemos otros poetas que ya no se pueden ni mover, no los puedes conseguir en la calle, entonces tienes que irlos a buscar o ya están enfermitos. Entonces, ¿de quién absorbes esa sabiduría? Esa sabiduría la tendrías que absorber de los maestros, de los profesores de literatura, de maestros que den arte en la universidad, música, pintura, literatura, cine, aunque no tengan un título, pero que se les reconozca, porque tienen tanta sabiduría, tienen saberes empíricos tan valiosísimos que se los debe tomar. Pero como no tienen el título, entonces no los hace. Entonces la universidad así es un monstruo así que discrimina, no sé si será exactamente la palabra, pero entonces necesitamos esos guías, esos maestros que nos enseñen así peripatéticamente, caminar con los... No es que terminó la clase, aquí se acabó y no me ven hasta la siguiente clase, y si hay un paro, lo que sea, no nos vemos en un mes. No, el maestro tiene que decir, yo vivo en tal lugar y el que esté interesado me busca. Y salimos, y ¿por qué no irnos a tomar? Con Jorge Suárez nos íbamos a tomar un cafecito, tomábamos un café, conversábamos de un autor, de otro, y en medio de eso uno va aprendiendo. Y el que quiere aprender, uno tenía libretitas, así como yo siempre tengo mi libretita. ¿Qué dijo? ¿Qué escritor dijo? Saki. Anotaré Saki, buscaré Saki. Maestro, he leído a Saki, que es... No, pero ahora lee este otro, y uno iba anotando. Entonces, eso necesitamos. Es increíble que en este mundo, lo que te estoy diciendo, es una paradoja. Es increíble cómo en este mundo, tanta tecnología que hay, y sin embargo, es lo que dice Humberto Eco, que es los apocalípticos e integrados. ¿Cómo es posible que tienes acceso a la cultura y prácticamente vivimos un tiempo en que mucha gente es ignorante? Y tienes el YouTube, pero el YouTube, las radios te ponen canciones de moda, que es como el reggaetón. Y entonces todos están con el reggaetón, y entonces no saben de Silvio Rodríguez, ni saben de Ismael Serrano, ni de Violeta Parra, etcétera, y no saben de otras cosas. Tienes acceso ahora, no es como en la Edad Media, cuando se estaba formando la imprenta, donde los libros hasta era prohibido leer. Ahora nadie te prohíbe leer, te van a dar nota incluso por leer, y nadie lee. Entonces, ¿qué está pasando? Necesitamos modelos, eso necesitamos. ¿Con qué dificultades tropieza la literatura en tu país? No es fácil hacer literatura. Bueno, no sé. No, mentira. No es un ambiente en el cual no es un ambiente en el
cual uno pueda por imitación adquirir el amor hacia el arte. Comenzando por los maestros. Los maestros, vuelvo a repetir, los maestros ya no enseñan lo más importante que tendrían que enseñar: a leer, como decía un autor boliviano que no recuerdo el nombre ahorita, pero enseña a leer y habrás enseñado todo. Los maestros ahora se están ocupando simplemente de agarrar el texto y darte teoría. Todo se está quedando en teoría. Entonces, como nadie en el colegio no te incentivan hacia el arte, entonces consideran que eso es como un pasatiempo, es un hobby, un pasatiempo. Entonces eso no te va a dar dinero, y como no te va a dar dinero, entonces nadie lo toma en serio. Entonces es difícil hacer literatura en Bolivia, porque además exige mucho sacrificio. Ya lo dijo un autor mexicano, no me acuerdo ahorita el autor, pero él te dice que necesita uno tiempo para leer, pero como uno tiene que trabajar, porque uno tiene su esposa, sus hijos o sus parientes, y necesitas para pagar la luz, para la pensión, entonces uno tiene que trabajar. Entonces, ¿con qué tiempo uno puede leer, o con qué tiempo uno se puede formar, o con qué tiempo te puedes hacer un pintor? Sí, y más de eso, nadie va a valorar tu obra, porque en el colegio incluso te tienen que enseñar a valorar el arte. No comprarte, pues es lo que está pasando en el cine. Yo participo en la película Las aventuras de Juancho y el Pancho, y se proyecta en el cine de Santa Cruz, y al lado se está proyectando a Iron Man. Entonces yo le digo a mi amigo: ¿has entrado a ver la película? Sí, yo he entrado. ¿Y tus hijas? No, se han quedado a ver a Iron Man. Entonces eso no están enseñando en el colegio. La identidad es nuestra identidad, el amor hacia el cine nacional, el amor finalmente hacia el arte. Entonces, porque la gente además dice: ¿para qué me sirve eso? Eso no me sirve de nada, yo prefiero comprarme una botella de cerveza, cosas suntuosas, pero el arte no. Pero nos estamos olvidando de que eso nos hace mejores personas, nos hace mejores políticos, nos hace mejores ciudadanos. Entonces, en el ámbito de la escritura, entonces escribir es difícil, porque muchas veces no se reconoce tu obra, no hay auspicios para la publicación. Si se gana premios, muchas veces el tiraje el tiraje de la edición es muy pobre, muy corto. Entonces, como que eso decepciona, ¿verdad? Como te dije ya antes, se necesita entonces también talleres, talleres en los cuales pueda uno formar con otros escritores también una entidad en la cual se ayuden entre ellos, ¿verdad? Entonces es difícil desde el hecho de que también nos está faltando más concursos. ¿Cuál tu opinión acerca de los encuentros literarios en tu país? Los encuentros literarios son muy bonitos, son una parte imprescindible, insoslayable de un escritor, porque en los encuentros uno conoce a mucha gente. Si es un encuentro internacional, mucho mejor, porque uno conoce personas que tal vez en la vida uno no va a conocer, pero se roza, ¿verdad? Se codea, sí, y además de varias generaciones. Antes pasaba esto, de que los consagrados muchas veces decían: bueno, nosotros somos los consagrados, y los jóvenes ahí nomás. Pero se ha ido rompiendo esa barrera, al menos en Sucre, se ha ido rompiendo esa barrera, y entonces ahora nos podemos juntar viejos con niños o jóvenes e intercambiar ideas.
y entonces interactivamente aprender juntos. Además que es muy importante para visibilizar muchos lugares, por ejemplo la cárcel. En Sucre se han hecho lecturas en la cárcel. Con esto del el grupo cultural de poesía, poesía itinerante, Poetas del Sur, por ejemplo, que como son itinerantes, entonces arman estos colectivos poéticos en La Paz. Incluso se viaja a Titicaca o Tiahuanaco. Se lee poesía allá, en algunos cafés se llega a conocer mucha cultura, saber de muchos lugares que el mismo poeta no conoce, o como en Sucre, la cárcel, y entonces gente que nunca ha escuchado poesía, escucha poesía, y algunos se te acercan y te dicen, yo también escribo, y entonces de repente aquello que creía que era solo para él, entonces ve que es importante y que otros lo están realizando de una forma profesional. Entonces ¿será que me lo puede ver mi trabajo? ¿Qué tal está? Que comenten, ¿verdad? Entonces eso es importante. Se ha leído, por ejemplo, en el psiquiátrico. Y en el psiquiátrico había habido un poeta, Hugo Montero. Había habido un poeta allá, entonces se ha descubierto eso. Se han leído en muchos espacios. Se ha leído en la calle, caminando en la calle, así con perritos que están ladrando, amas de casa que están por ahí caminando, y al final de eso se hace un aptapi, una comida comunitaria en el centro de reuniones de zonas alejadas de la ciudad, porque la poesía se considera también de suntuosidad, de élite, y la poesía tiene que salir a la calle. Entonces esos encuentros culturales son importantes. Leer en el mercado, entonces es importante de desacralizar la poesía, de quitarle ese ropaje de investidura suntuosa. Entonces tiene que llegar al pueblo, y entonces en esos aptapis, en esas reuniones, uno va conociendo gente y va compartiendo los poemas. Se comparte mucha diversidad de arte, se comparte cine, después se comparte música, cantautores tocan, a poetas, narradores y gente que muchas veces el artista hace de todo, toca, pinta, hace cómic. Entonces, todo es un colectivo multidisciplinario maravilloso. Entonces eso es lo importante de estos grupos, porque después ya se crean WhatsApp, se crean un grupo en internet. Y esto de poesía itinerante que está a la cabeza el poeta Víctor Paz Irusta y otros poetas en Santa Cruz, porque por ejemplo en La Calleja, se reúnen en La Calleja, Santa Cruz, un café donde está en una plazuelita, donde por lo general las plazuelitas están silenciosas, ahí hay una parejita de enamorados, pero de repente le dan la relevancia para que se lea poesía, y alguien en vivo está pintando, están tocando música, se están tomando unas copitas. Entonces eso le da mucha vitalidad a la cosa, al consumo cultural. Entonces es consumir arte, es reunir gente de distintos lugares, gente que tal vez no tendría la posibilidad, poetas, artistas que no tendrían la posibilidad de viajar, viajan y conocen esos lugares y tal vez les publican ahí. Entonces es muy importante estos eventos. ¿Cuáles son los proyectos que estás encaminando ahora? Bueno, quiero hacer un cortometraje, porque me he visto un poco relegado de la actuación. Quiero hacer un cortometraje muy personal con mi vida. Quiero publicar un tercer poemario, porque tengo 2 poemarios. Tengo Letrina, Con la lluvia en la osamenta. Quiero terminar mi carrera de periodismo y hacer crónica. Necesito visibilizar muchos grupos de la sociedad que están invisibles, entonces necesito hacer crónicas. Quiero terminar una novela que he dejado a medias,
y una novela que estoy haciendo para mi madre también necesito terminar. Esos son mis proyectos. Necesito hacer más fisiculturismo porque a mí me encanta mucho el deporte. La gimnasia del cuerpo es la gimnasia de la mente. Eso es, aunque no lo creas, pero es la gimnasia de la mente y necesito tener mi mente lúcida para seguir escribiendo. Sí, eso sería. ¿Qué opinas de la política en tu país? Bueno, la política es el arte de gobernar, pero considero que en Bolivia parece que fuera el arte de llegar al poder. Y sin embargo, parece que además la política sirviera para consolidar cierto discurso, cierta ideología, cierta forma de pensar, que no tiene nada que ver con la conciliación de todos los grupos. Porque la democracia es la participación de todos. Entonces eso está pasando con la política. Parece que se estuviera aquí institucionalizar un grupo o el otro. No nos damos cuenta que todos tenemos que estar en esta nave que es el Estado, o la nave de Latinoamérica. La política tendría que ayudarnos a ser felices, porque es el gobierno del pueblo a través de representantes. Por ejemplo, hay un y esto es mío, no me lo tienen que plagiar. No tienen que, por ejemplo, los gobernantes están pensando o la población está pensando en hacer más hospitales, cuando en realidad lo que tendría que hacer es menos hospitales, pero más salud preventiva, no salud curativa. Cuando la persona ya está enferma, ya es difícil de curarla. Para enfermarse ha tenido que pasar incluso 10 años o más. Pero si previenes eso, entonces no vas a necesitar médicos que les estén tratando de curar o se van a morir. El médico, si tuviera con una políticas de campañas de salud preventiva, con la dentadura, cuidarse con la sal, que en Argentina, por ejemplo, ya no se pone saleros en las mesas, con esas cosas para que no les dé diabetes, para que no les dé arteriosclerosis. Entonces no habría gente que se muera a los 50 o 60, vivirían más, tendrían esa filosofía que tiene China o Japón, que son culturas milenarias, en las cuales se vive mucho tiempo. Se vive mucho tiempo porque hay una filosofía del cuerpo de que hay que cuidarlo. Entonces la política así tiene que hacer menos hospitales, y para tener salud preventiva tiene que haber educación. Los profesores tienen que educar para que las personas digan, entonces me tengo que cuidar, la forma de felicidad no es las cervezas fin de semana, amanecerse, drogarse y demás cosas, sino buscar otras formas. ¿Por qué no ir al campo? ¿Por qué no ir a esos salones de arte donde hay cuadros? No hay gente que esté mirando los cuadros, hay que ir ahí, hay que educar. Y educar significa enseñar arte. El arte nos va a enseñar a ser mejores seres humanos. Y entonces vamos a tener jueces que no sean corruptos, vamos a tener jueces que sean imparciales, que sean probos, dignos. Vamos a tener una policía que, bueno, esa es mi utopía, que me gustaría que lea poesía y que no sea insensible a su pueblo. Y entonces va a tener, pues, se va a poner la mano al pecho y va a sentir el dolor de su pueblo. Entonces la policía, los tribunales, entonces necesitamos educar al pueblo, y entonces eso necesitamos relacionarlo con la política. Eso es. Yo digo al público que ha tenido la oportunidad de verme que conozca el arte, conozca a los artistas. Creo que lo importante es que seamos mejores seres humanos, y el arte es lo que nos va a sensibilizar, para acabar con este mundo indolente. No permitamos que la tecnología nos automatice, nos vuelva insensibles al dolor de las otras personas. Necesitamos que
que este mundo sea mejor a través del arte. Por favor, sigan consumiendo arte, vean estos programas que hacen falta, si es posible. Ustedes háganlos, ahora con un celular se puede hacer programas en el acto, editarlos incluso, entonces creo que eso es lo importante. Lean, no dejen de leer y de consumir arte, creo que eso es lo más importante. Muchas gracias. I always used to feel like alone, so without